¿Y qué va a pasar por todo ese trayecto? Por el esófago, por ejemplo. El esófago quiere ser nada más que un segmento muscular por conducción que va a llegar luego al estómago. El estómago. El estómago viene a ser un segmento dilatado del esófago, donde va a estar lleno de diferentes compuestos, ácidos, sales y demás cosas. Y después eso va a pasar al duodeno, el intestino delgado, que de igual forma aquí es donde llegan a haber ciertas sales biliares, lipasa, milasa, diferentes tipos, la bilis, que nos ayuda a emulsificar las grasas, la vesícula biliar, y pasa por todo el intestino delgado, duodeno y el yuno ilio, que es el intestino delgado, y después termina en lo que viene a ser el colon. Esta es la representación del colon. Ya luego por el recto llano, pues ya se defeca todo lo malo, ¿no? Eso es a grandes rasgos de lo que vamos a ver hoy día. Como ustedes verán, cada una de estas supuestamente se demuestran en los sentimientos de cada persona cuando hay una afectación de los órganos, ¿no? Supuestamente es una imagen que busqué por ahí, que si es el corazón es por el estrés, que si es el estómago es por la angustia, que si el páncreas por la frustración, el hígado por el enojo, los riñones por el miedo, y sucesivamente así, ¿no? Una imagen para que lo vean. Pero bueno, vamos a hablar de estómago. El estómago viene a ubicarse exactamente como les mencionaba en el epigastrio, exactamente la curvatura menor en el epigastrio, la curvatura mayor en lo que viene a ser ya el hipocondrio izquierdo. Son las dos ubicaciones de este órgano. Algunos otros libros lo mencionan que se ubica en la celda subfrénica izquierda, lo mencionan, celda subfrénica, que era la antigua división, porque básicamente como este hígado se lo denominaban celda derecha e izquierda, celda subfrénica izquierda, era la división de este mismo, lo que nosotros mostramos acá. Ahí está ahora una vista grande del corazón. ¿Cómo estudiamos el corazón? Lo vamos a estudiar una cara anterior, una cara posterior, un borde derecho y un borde izquierdo. Lo vamos a estudiar. En un extremo cardial, o cardias, o la zona del cardias, y en un extremo pilórico, que son los dos extremos que van a tener este mismo. Esta es la cara anterior, la que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Este sería un borde y el otro borde. A estos bordes de igual forma, el derecho e izquierdo, también se le denomina curvatura menor y curvatura mayor. Son las dos curvaturas que son bordes de este mismo. Este vendría a ser el antro pilórico y este vendría a ser el cardia. Son las dos zonas donde abarca todo lo que viene a ser este órgano, que es el estómago, ¿no? Entre lo que viene a ser las dimensiones del estómago se nombra que viene a ser 25 centímetros de longitud, un espesor de 8 centímetros y una anchura de 12, sería 25 por 12 por 8, entonces 25, 12 y bueno, el espesor 8 centímetros, ¿no? Estas vienen a ser las dimensiones de esto. Se menciona que tiene una forma de J, en el libro creo que el Rubier dice de cornamusa o corna no sé qué cosa, pero básicamente es como una gaita, no sé si conocen a esos escoceses, creo que es como una gaita, y tiene una formación de una gaita, ¿no? Esto es como el cuerpo y el pico donde soplan ellos. Entonces tiene la forma de eso, ¿no? Se lo divide en un cuerpo, en un antro pilórico y en un fondo gástrico. Esa es la división de este mismo. Y exactamente entre sus dos extremos va a haber una zona cardial y una zona pilórica, que básicamente, ¿qué son esas zonas? Son esfínteres. El esfínter del cardio y el esfínter del píloro. Siempre el cardio es arriba, el píloro abajo. Tenemos que saber que esto está a cierta disposición de qué vértebras. Incluso eso sabe ser pregunta de examen teórico más que todo. Porque este se ubica exactamente a nivel de la T11, de la vértebra torácica 11. Y el píloro, se ubica exactamente en la vértebra lumbar 1, T11, L1. Son los dos lugares donde se ubican estos, ¿no? Ahora, se divide así en una línea, bueno, en una porción vertical, recta, y una porción horizontal. Aparte de la división que le dije, que cuerpo, que fondo, que antropilórico, de igual forma también otra división la divide como una parte vertical y una parte horizontal. Y hay otra división todavía que la divide en una parte torácica y en una parte abdominal, que es esta imagen la que me va a servir mucho más. Exacto, miren. Hay una parte que se le llama torácica, porque está cubriendo de la parrilla costal, pero hay otra parte que se llama abdominal, porque está a la plenitud de lo que viene a ser el abdomen. Así que son varias divisiones que se las toman a este órgano. Y aquí, por ejemplo, yo que hablo de eso, esa es la cornamusa, por eso me está viendo una imagencita. Ok, también se les va a preguntar esto al doctor cuando habla de estómago. Hay dos espacios que se ubican, porque se delimitan gracias a que uno pertenece al tórax y el otro que pertenece al abdomen. El que pertenece al tórax, por ejemplo, es este espacio de acá. Se lo conoce como espacio semilunar tetra o B, mientras que al otro se lo conoce como triángulo de la B, que es el espacio abdominal. Estos espacios, más que anatómicos, se pudiera decir que son semiológicos, solamente que, claro, las delimitaciones, si queremos hacerlas, es a bases anatómicas en todo caso.
Por ejemplo, el espacio semilunar de Traubé. El espacio semilunar de Traubé viene a ser una línea que pasa desde el extremo anterior del octavo cartílago costal hacia el extremo de lo que viene a ser la onceava costilla. Esa es la delimitación. Teóricamente, ¿no? Hay otra delimitación que no lo dice el Rubiera, pero es mucho más específica. O bueno, a grandes rasgos, perdón, no es específica, que es sobre todo en la curvatura mayor, porque básicamente eso es lo que me da. Es como que hagan un corte acá y es un espacio semilunar o una semiluna. A eso lo conoce como espacio semilunar, que es alrededor de toda la curvatura mayor. O como les mencionaba, desde el octavo cartílago costal hasta a la onceava costilla. Esa es la delimitación. Pero esa es la delimitación superior. La delimitación inferior, el Rubier te dice reborde costal inferior izquierdo, porque así es el reborde costal básicamente, ¿no? Otros ya te dicen que es una línea del apéndice sifoide hasta la novena hasta el extremo anterior del cartílago costal noveno, que básicamente sería esto, ¿no? Entonces esas son las delimitaciones, más adelante se las voy a colocar. Esa es la delimitación del espacio semilunar de Traubé. Ahora vamos a hablar de la B. El de la B, vamos a hablar, básicamente esta partecita de acá, como ustedes verán. Esa partecita se divide en una parte superior derecha, superior izquierda y una parte inferior. La parte inferior, por ejemplo, básicamente es una línea inferior entre los extremos anteriores de los novenos cartílagos costales. Noveno cartílago costal, plaza es una línea horizontal y luego es una línea que está hacia el nivel del reborde costal derecho y hacia el reborde costal izquierdo. Es una línea que se forma un reborde costal formando una parte de triángulo, básicamente, ¿no? Es lo que nosotros encontramos ahí. Eso viene a ser la parte anatómica, eso es lo que les interesa a ustedes. Incluso les voy a preguntar en examen teórico práctico, les van a preguntar. Porque en sí, ¿por qué es interesante esto? Que quizás no me entiendan mucho ahorita, lo van a aprender en tercer año. Sepan que en todos los órganos huecos, en la medicina, nosotros hablamos sobre un término que se llama percusión. Percusión nosotros sabemos cuál es un órgano hueco. Por ejemplo, un órgano macizo, un órgano lleno, un órgano sólido, ¿cuál pensaría? El hígado. El hígado siempre es el órgano característico. Órgano hueco, el estómago, es hueco, es una cavidad hueca que tiene líquido en todo caso, así es, pero es hueco, ¿no? Un órgano hueco puede ser el duodeno, un órgano hueco puede ser incluso hay vesículas también tiene bilis adentro, pero es un órgano hueco. Pero órganos macizos como puede ser riñón, puede ser hígado, diferentes órganos. Hay ciertos sonidos que nosotros al percutirlo vamos a escuchar distintos. A esto vamos a escuchar, se le menciona en términos semiológicos o en terminología médica, en el de Traubé, vamos a escuchar un sonido timpánico. Timpanismo es como si fuera sordo, no sabe mucho. Mientras que el otro es un sonido seco. Es un sonido seco porque es macizo. Mayormente nosotros nos identificamos eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver si hay algún cuerpo extraño o hay algo que está ocurriendo en nuestro órgano. Esa es la parte de las divisiones del estómago. Era la parte del cuerpo, la parte del fundus gástrico y la parte del cardiac, la parte del antro pilórico, ¿no? Y la parte del píloro propiamente dicho, ¿no? Tenemos todavía más, no partes o divisiones, pero vamos a encontrarnos en ciertas ocasiones, como en este caso. Nosotros también hablamos sobre un ángulo de His o tubérculo mayor. Básicamente ese ángulo de His, tubérculo mayor, o escotadura cardial, también ya la llaman, la escotadura mayor tiene varios nombres. Básicamente, este ángulo que se forma entre lo que viene a ser la parte del fundus gástrico y la parte de lo que viene a ser el cardio, en continuación con el esófago, esto es el esófago abdominal. Esta parte tiene que ser, por ejemplo, menciona que tiene que ser un parámetro de 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque esto viene a ser un ángulo bastante pequeño que me ayuda para que no haya reflujo gastroesofágico. Eso es el reflujo gástrico, como cuando ustedes tienen ganas de vomitar y vomitan, ese es un reflujo, esas ganas de querer vomitar, ¿no? Pero cuando esto está un poquito más abierto, no hay ese mecanismo para que me ayude a evitar ese reflejo, para que yo no vomite. Básicamente, como está abierto, las personas tienden a vomitar continuamente, digamos, eso ya es un problema, ¿no? Y se tiene que hacer una pequeña operación de incisión, digamos. Tenemos una escotadura cardial y tenemos una escotadura incisional, también se llama bajo, ¿no? Curvatura mayor, curvatura menor. En el mesogástrico, el de Traubé y el de la B. Ahí está. Esta básicamente es el resumen de estos triángulos, como les mencionaba. El espacio semilunar de Traubé es el octavo cartílago hasta la onceava costilla y una línea de reborde costal. Luego encontramos el triángulo de la B, que básicamente es ese.
que es en el borde anterior. Esta es otra división, por ejemplo, borde anterior del hígado y lo que habla con el borde contral izquierdo, ¿no? O borde de la costilla o el borde contral izquierdo, ¿no? Es lo que nosotros podemos encontrar. Era lo que nosotros encontramos en percusión, como les decía, una básica, ¿no? Aumento del timpanismo puede ser aumento del contenido gaseoso y la disminución de la matidez puede ser asitis, tumores y demás. Porque esa es una división, ¿no? Esto también es importante. Ya hemos hablado de las curvaturas, vamos a hablar más adelante de las curvaturas. Pero ahora, antes de pasarnos a ese temita, porque ya nos hablan. A ver, voy a ver mi imagen más bonita acá. Pero más o menos a esta parte de acá. Fíjense con esa imagen. Aquí va a estar un vaso. Vamos a verlo en el cadáver. Aquí hay el vaso. Aquí va a estar el hígado. Y abajo va a estar el colon. Acuérdense que habíamos hablado de la anterior clase sobre los repliegues del peritoneo. Habíamos hablado de meso, habíamos hablado de ligamentos y habíamos hablado de fase de coalescencia y epiplones. ¿Alguien se acuerda las diferencias? Por ejemplo, recordando, si no se acuerdan, yo les voy a ayudar. ¿Alguien se acuerda cuál era la definición de un meso? ¿No se acuerdan? ¿No es lo que está uniendo lo que son el intestino grueso? El intestino delgado creo que está ahí, porque igual hay una división que es supramesocólica y inframesocólica, ¿no? Exacto, sí. Uno de los ejemplos, sí, es como mencionó su compañera, hay mesocolon, pero también hay mesopéndice, hay mesoduodeno, hay diferentes mesos. Así que la definición de meso siempre guárdense en su cabecita, que básicamente el meso es un repliegue del peritoneo que adosa o adhiere la pared abdominal a un órgano del tubo digestivo. Exactamente. Por eso, como les mencioné, hay mesoduodeno, hay mesopéndice, hay meso. Pero también, ¿qué es interesante de estos mesos? Lo interesante de estos mesos es que dentro de esos mesos van a haber paquetes vasculonerviosos, o sea, van a haber estructuras nobles, arterias, venas, nervios. Eso es lo bueno, que como es grasita, básicamente es grasa, pues no se llega a dañar bastante comúnmente eso, ¿no? Ahora, la diferencia con los epiplones o con los aumentos, hay aumento mayor, hay aumento medio, hay aumento menor, es que eso adosa de un órgano a otro, y lo vamos a ver el siguiente, que es el más importante, este de acá. Tenemos ese principal, ese es el aumento mayor, perdón, el aumento menor, ese es el aumento menor. Ese aumento menor se lo conoce como gastrohepático. El nombre viene ahí, gastro, que les mencionaba en la anterior clase, ustedes sepan que es. No, eso es el gastro es estómago, hepático es hígado. Entonces sería este aumento gastrohepático. Ese es el nombre. Este es el aumento menor, o también llamado gastrohepático. Ahora vamos a hablar del otro aumento, viene a ser el epístola. ¿Qué creen que se llama? El estómago y el bajo. Gastro, ¿cómo dice el gastro? Al bajo. ¿Sería gastro? Exacto, gastroesplénico. Gastroesplénico, este se lo conoce como aumento medio. Algunos libros actualmente lo conocen como ligamento, pero no. Dentro de este van a pasar ciertas venas, como ser la vena esplénica, o puede ser incluso arterias gástricas cortas, o sea, van a pasar elementos nobles, por ende eso me da a llamarlo aumento o epístola. Y vamos a tener al más grande, que es ese. Ese es el aumento mayor, que va a adherir justamente a una parte, una tenia mesocólica del colon transverso, desde el estómago. Entonces se llamaría gastro. ¿Qué creen que se llama? ¿Gastro qué? No es intestino delgado como tal, es colon. Gastrocólico, que es el aumento mayor. Esto lo vamos a ubicar en el cadáver, es un delantal así grandote. Los que ya han dado el examen vieron que era algo amarillo, ese es el gastrocólico. Por eso ese gastrocólico o aumento mayor o epiplo mayor también se lo conoce como el delantal de los cirujanos, o también algunos le conocen el delantal de los epiplones. ¿Por qué lo conocen como delantal de los cirujanos, por ejemplo? Para cualquier incisión abdominal, hacen piel, músculo, fascia, todo, lo primero que encuentran es esto, ese delantal, todo eso amarillo, todo ese peritoneo, ¿no? Entonces por eso se lo llama delantal de los cirujanos. Entonces vamos a tener estos tres aumentos que son muy importantes. El aumento menor, que se adhiere desde la parte distal del esófago, o dice que no, borde derecho del esófago, curvatura menor del estómago y primera porción del duodeno al borde inferior o al surco transversal del hígado. Esa es la inserción del aumento menor. Curvatura mayor al surco iliar o a la porción iliar del vaso, ese es el aumento medio. Y
ya luego, como les decía, la arteria mesocólica del mesocolon transverso o del colon transverso, hasta también un poquito de la parte de la curvatura superior o la parte inferior de la curvatura superior. Esa es la inserción de lo que viene a ser el aumento mayor. Esas son las inserciones de los aumentos. ¿Qué representa esta diapositiva? Esta diapositiva vamos a referirnos sobre todo a las relaciones que existen en este borde. Las relaciones que existen tanto a nivel de la cara anterior como las relaciones que existen a nivel de la cara posterior. Tenemos esta parte, por ejemplo, una de las más importantes que me causa. ¿Quién creen que a esta parte izquierda me está tapando al estómago? ¿Páncreas? No. A la parte derecha. Exacto, es el hígado. ¿No? Esta parte me lo cubre el hígado. Esta pequeña partita me lo sabe cubrir un poquito el mesocolon transverso, me lo tapa, ¿no? Y esta parte, ¿quién creen que puede ser? ¿El vaso? Exactamente, no puede ser el vaso. Ahora, esta parte posterior, miren, es más fácil, el naranja. ¿Qué forma tiene? Páncreas. No, en forma O sea, a nivel del esternón. Esto es páncreas, es la relación posterior y el páncreas. Y esto viene a ser la suprarrenal con el riñoncito, digamos. Y ahora también puede ser un poquito de lo que era hígado por el formalismo colórico. Y también colon. Esa es la manera en que nosotros veíamos. Esto lo veíamos, por ejemplo, antes de seccionar. Solamente que siempre tenemos que seccionar para ver mucha más estructura. Es así como se veía su famoso cadáver, ¿no? El estómago, el aumento menor, el aumento mayor, el aumento medio. Aquí miren alguna fibra para hacer vaso, la vesícula, el hígado. Pero esto, por ejemplo, también como tal, se lo llaman ligamentos de refuerzo, ligamentos de, bueno, no de refuerzo, ligamentos de fijación, o parte de fijación del estómago. Porque como ustedes saben, pues lo interesante de estas vísceras abdominales, porque son vísceras, pues que sin estas partes de fijación, sin esta estructura de fijación, pueden quedar al aire básicamente. Esa es una principal diferencia y eso es algo importante. Pero tampoco pensemos, miren, si ustedes se dan cuenta ahí con su simple vista, a la vista de una persona pareciera esto muy delgado, parece una tela, parece. Y sí, no es nada, yo meto mi dedo y ¡plac! Se rompe esa cosa. Entonces lo importante de esto no son como tal, sí ayuda a la fijación, pero no me fijan básicamente, eso se rompe y listo, el estómago entonces quedaría. Pero también tiene ciertos ligamentos como estos de acá, miren. Uno de estos es el ligamento gastrofrénico. Ese es el ligamento gastrofrénico. ¿A qué creen que me refiero con ligamento gastrofrénico? Es un ligamento que va desde el estómago al diafragma, exactamente. Frénico es diafragma, gastrofrénico. Pero aún así, este ligamento no puede soportar toda la fijación. Así que el aumento medio, el aumento mayor, el aumento menor, el gastrofrénico no llegan a ser como tal estructuras de fijación bastante importantes o las mejores. Hay dos estructuras que son muy buenas. Una, que era este órgano que seguía por acá, que era la estructura del esófago. El esófago es un elemento de fijación muy importante. Y de igual forma hay otro elemento de fijación que vienen a ser los pedículos vasculares y de igual forma la presión intraabdominal. Eso vienen a ser los ligamentos de fijación más importantes que nosotros podemos encontrar. Ahora, esa es una esquematización de lo que nosotros podemos ver en lo que viene a ser el hígado, el estómago, y por detrás vamos a ver dos vasos bastante importantes, ¿no? ¿Qué creen cuáles son esos? Vena, el azul, y el otro sería la arteria, pero ¿qué se trata de arteria? Ahora un poquito, yo sé que no han avanzado irrigación, quizás algún día tienen que avanzar, por la anterior apenas la habrán tocado, pero nosotros tenemos que hacer un poquito de irrigación para que me entiendan, si no, no van a entender. Ok, nosotros por ejemplo tenemos la aorta abdominal. La aorta abdominal, al igual que la torácica, por ejemplo la dividían en viscerales y parietales, básicamente, ¿no? Aquí también dividimos en parietales y viscerales, pero vamos a enfocarnos más en las viscerales. Y las viscerales tienen arterias pares e impares. Las viscerales tienen impares básicamente, que es una arteria, y esas impares van a estar a nivel de la cara anterior, o sea, a este nivel van a estar las impares, las arterias viscerales impares, a este nivel. Tres importantes: tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Esas vienen a ser las tres arterias más importantes. Al tronco celíaco lo van a encontrar en algunos libros como trípode de Haller, porque el tronco celíaco es una arteria así que nace de una, pero viene a nacerse bien tres. Una que es la hepática común, otra que es la gástrica izquierda y otra que es la gastroduodenal. Esas son las tres ramas que me salen del tronco celíaco o trípode de Haller. Es la primerita que sale, la cabrita, la que yo les mostré, es esa. Luego, un poquito más abajo sale la mesentérica superior y luego más abajito va a salir la mesentérica inferior. Son tres arterias viscerales impares. Después tenemos arterias viscerales pares, también tenemos, como ser
las pares van a salir de las caras laterales de la aorta abdominal, van a ir hacia los lados. ¿Y por qué también se llaman viscerales pares? Porque ahí nos da el propio copy. Porque nosotros tenemos órganos pares. El estómago, por ejemplo, está solamente una arteria. ¿Por qué? Porque un órgano impar, no hay dos estómagos, por ende no necesito que haya una para acá y otra para acá. Pero hay órganos como ¿cuáles? ¿Cuáles órganos creen que son pares? El riñón. ¿Qué más tenemos? Eso es tórax. Abdomen ahora, concéntrense en abdomen. Pulmón ya pasó ya. Ya fue. Ok, pueden ser los uréteres también. Muy bueno. Órganos, pero órganos grandes. Arriba del riñón que tenemos. Exacto. Entonces van a ver, por ejemplo, van a ver arterias capsulares. Capsulares se refiere a de las glándulas suprarrenales. Tenemos arterias renales, también se refiere al riñón. Ahora tenemos dos órganos reproductivos. ¿Sí? A eso, por ejemplo, lo van a encontrar en los libros a veces como genitales. Pero sepan que en el hombre se llama testicular, de ahí viene el contenido del conducto espermático, arteria testicular, que son arterias que salen de acá del abdomen. Pero en el caso de la mujer ya no se llama testicular, por ende, se llamaría ovárica. En el caso de la mujer es arteria ovárica y en el caso del hombre es testicular. Y ya si no quieren pelarle, es arteria genital en el caso. Ovárica, testicular o genital. Esas vienen a ser las principales que van a salir de la aorta abdominal. Tenemos ureterales, también tenemos ureterales, pero esas salen de más abajo. Así que todavía no vamos a meter en esa. Ok, entonces, por ejemplo, esa viene a ser la primera segmentación de lo que nos estamos hablando, ¿no? Este era el famoso triunfo de Galero, troncoceliaco. Una era la arteria hepática común, que sería el hígado, hepática de hígado. Otra que es la gástrica izquierda, que sería la curvatura menor. Y luego tenemos esta otra, esto creo que me equivoqué, dije gastrorenal, es de la hepática. Va a salir entonces, me corrijo, si es que les dije mal, hepática común, gástrica izquierda y esplénica. Esplénica, gástrica izquierda y hepática común. Esas vienen a ser las tres arterias que me componen el tronco celíaco, el poder de Haller, el foro. Estas van a dividirse en muchas más ramas. Para mí es mucho más interesante esta que la de la cara, ¿no? Con un jueguito muy bonito. Pero, ya darse cuenta que un poquito a veces complicado. Entonces tenemos esa, la hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica. La esplénica siempre van a verla en el cadera así serpenteante, flexuosa, no es recta, es así como ustedes ven así, por eso la esquematiza así. Luego tenemos también esto que ya vamos a verlo más adelante, que es el conducto colédoco, conducto hepático, conducto cístico hepático, me forman el colédoco, básicamente. Ahorita voy a explicar por qué les estoy diciendo. Y luego tenemos un pequeño orificio. ¿Qué es lo que me interesa acá? Lo que me interesa de acá. ¿Por qué es esto? Porque aquí, como ustedes se acordarán, teníamos el aumento menor. Este aumento menor que más bonito da las vísceras. Esta, por ejemplo, la acá me equivoqué, no la grafiqué bien. Sí, la vena acá inferior va un poquito más acá, y aquí va a haber otra vena que va a drenar exactamente acá. Esto tenía que terminar acá, no tenía que termina acá esta vena. ¿Por qué termina acá esta vena acá? Porque aquí lo que quiero representar, lo que le vamos a hablar más adelante, o se habla mucho más de esto, pero ahorita ¿por qué les voy a explicar esto? Es porque ese aumento menor tiene un borde libre, y tiene un borde adherente, tiene un borde libre, y se divide en tres partes. Desde la parte más importante de la parte anterior, a esta parte se le llama pars pediculada, se lo denomina. ¿Por qué se llama pars pediculada? Esa pars pediculada se llama porque está en relación a este pedículo. Ustedes ya han escuchado en diferentes órganos anteriores que nosotros hablamos de pedículo como que al contenido de ciertas estructuras que van a pasar por un hilio, en todo caso, ¿no? Pero aquí no hay un hilio como tal, simplemente es un pedículo porque se envuelve estos tres que ahí van a estar pasando, ¿no? Eso también es pregunta de examen. Súper pregunta de examen. ¿Cuáles son las estructuras que forman la pars pediculada o el pedículo del aumento menor? Son tres estructuras. A esto que era colédoco, conducto colédoco, este es un conducto biliar, esto es arteria hepática común y esto es vena porta. Eso tenía que bajar un poquito acá, no era hacia arriba, esta no es vena cava, es vena porta. Vena porta, hepática y lo que era el conducto colédoco. Esas son las tres estructuras que me forman la pars pediculada del aumento menor. Eso es lo importante en este caso. Ese es el aumento menor. Después el aumento menor pues sigue par pediculada, par fibrosa y par flácida se llama. Par fibrosa porque pasa un ligamento. Y la par flácida, ¿por qué es flácida? No hay nada, por eso se llama así, ¿no?
Y esto, exactamente el dedito que aparece acá, es cuando nosotros queremos ver si hay hemorragias posteriores. Como ustedes verán, esta es una región muy posterior, es para entrar. Ahorita le voy a hacer pasar y van a ver que puede meter su dedo incluso. Eso es para ver hemorragia, y a eso se lo conoce, a ese orificio pequeñito, se lo conoce como llato de Winslow. A eso se lo conoce como llato de Winslow. Ahí está. Y básicamente el llato de Winslow tiene también sus divisiones. Esto le iba a enseñar seguro al doctor y le va a preguntar, esto sabe preguntar el doctor, va a ver el papel. Y si es que lo tomo igual yo, se lo voy a preguntar. Va a ver un poquito, son varias. Hay llato de Winslow, hay foramen embolsado mental, hay transcavidad de los epiplones y hay vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Son 4 límites que ustedes se tienen que aprender. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva completa. Esta es la más principal, el foramen epiploico o llato de Winslow, como así se llama, donde hacia la parte posterior, hasta la parte posterior está la vena cava, hacia la parte anterior va a estar la parte pediculada, en la cual se contiene un conducto biliar que es el coledo, una arteria hepática que es la común y una vena porta. Eso es como recordar, la parte pediculada o el pedículo hepático se encontraba hacia la parte anterior, hacia la parte posterior la vena cava inferior, hacia abajo el duodeno y hacia arriba el proceso caudado del hígado. Eso era lo que yo quería representar acá. Esto era vena porta, pero hacia atrás, bueno, quería representar eso, ya ni me acuerdo mi diapo. Pero quedémonos con eso. Estos 3 eran pars pediculares. Oye, ¿pueden guardar silencio, por favor? Y coledo. Eso es en la pars pediculada. Ahora imagínense que atrásito de esto va a haber otra vena, aquí más cerquita. Eso sería la vena cava inferior. Era lo que quería representar yo. Esa es la cara posterior del llato Winslow. Hacia la parte inferior, el bulbo duodenal o el duodeno, y aquí el proceso caudado del hígado. Eso viene a ser la diferencia. ¿La puedo ver? Ahí. Ahí. Un ratito. Igual lo voy a pasar la diapositiva. Sí, ya no pasa, ¿verdad? Ya cambió. ¿Ya no le pasó? Pero sí le dije. Bueno, no me acuerdo. Fue lo anterior, ya cambió ahora. Ok, esto miren, así se ve en cadáver, ¿para qué? Que es muy, muy similar. Así yo lo veía hasta antes de seccionar, lo probé el hígado y ya se salió yo. Pero se veía así, lleno de aumentos, ¿no? Muy bonito. Adentro ya se veía, se ve un poquito de esto, les voy a mostrar. Y básicamente es el llato de Winslow, con el proceso caudado, duodeno, hacia atrás está la vena cava inferior y después ya está la parte pedicular hacia la parte anterior. Ese es el llato de Winslow. Ahí está, el llato de Winslow ahora se abrió, lo hemos abierto ese llato de Winslow. Vamos a ver diferentes vísceras. Ahí está, esas son las estructuras. Ok. Aquí les explico un poquito mejor, no sé si tengo así. Esto es un esquema. Es un esquema, ese es el esófago, la vena esplénica, el vaso, los grandes vasos. Muy bien. Estas son las 4 partes importantes que yo le estoy diciendo, ¿no? El foramen embolsado mental, perdón, este es el llato de Winslow, vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, el foramen embolsado mentalis y la transcavidad de los epiplones propiamente dicho. Interesante eso clínicamente porque pueden haber hemorragias posteriores que yo no las voy a sentir porque ustedes saben que ese aumento me cubre todo. Pero ahora para que ustedes mucho más me entiendan, les voy a dar este ejemplo que es justamente lo que auxiliar me daba. Por ejemplo, ustedes están afuera del anfiteatro, tienen esa puerta de vidrio, supongamos. Esa puerta de vidrio va a suponer el llato de Winslow, porque esto es como una puerta bien delgada, como ustedes verán, este pequeñito el llato de Winslow. Entonces abren esa puerta de vidrio para entrar. Antes de entrar al anfiteatro está el vestidor. A eso representa el vestíbulo de la transcavidad, un vestíbulo, es un vestidor. Ahí, si quieren, se pueden acordar, vestidor. Ahora hay otra puerta para entrar al anfiteatro, porque ustedes no pueden decir, estoy entrando al anfiteatro si están entrando al vestidor todavía, no están entrando al anfiteatro como tal. Están entrando a la puerta, se cambian, cruzan otra puerta y recién entran al anfiteatro. Aquí pasa lo mismo. Esto supongamos que es la puerta de vidrio. Están entrando al vestidor, todavía no han entrado a la transcavidad de los epiplones, todavía no han entrado al anfiteatro todavía. Han entrado todavía al vestidor, se están cambiando. Ahora recién quieren entrar al anfiteatro. Entonces tienen que abrir la segunda puerta. El foramen embolsado mental es como que la segunda puerta, la puerta que ya te va a hacer entrar al anfiteatro.
Y ya una vez entrado al anfiteatro, recién puedes decir que ya estás en el anfiteatro, ¿no? Es lo mismo que pasa acá. Está la puertita, entrar, porque todo esto se conoce como transcavidad de los epiplones. Todo es transcavidad de los epiplones. Pero esta transcavidad de los epiplones pues se divide, como ustedes verán, no es todo, ¿no? Está el Yatawit, lo que es la primera puerta, pasas a cambiarte a un cuartito para entrar todavía, entras al foramen bursado mental, que es otra puertita, y recién entras a la transcavidad de los epiplones. A eso se lo conoce como transcavidad de los epiplones propiamente dicha. Yo me refiero a propiamente dicha porque es como decir, ahora verdaderamente sí estoy en el lugar que yo quiero estar. Es como ustedes dijeron, ya estoy en mi casa. Y ustedes están en la puerta antes de llegar a su casa. Eso todavía no se refiere a que están en casa, porque cuando están en casa es que están adentro de la casa. Y ahora están dentro de la casa recién. Eso se denominaría, por ejemplo, en la casa propiamente dicha. Siempre van a escuchar esos términos. Así que yo les explico qué significa eso, el propiamente dicho. Porque van a escuchar en varias arterias, venas, propiamente dicha, lugar propiamente dicho. En medicina, obviamente. ¿Qué se refiere a eso, básicamente? Se refiere a que ya están verdaderamente en ese lugar. Y eso es, en resumen, ¿no? Lo expliqué un poquito. El Diato Winslow, como les decía, es una primera entrada, ¿no? Esto es información según Rubier. La parte superior, que es el proceso caudado, o el óvulo de despliegue, en la parte superior, que es un bulbo transverso. Hacia la parte inferior, obviamente no lo vemos, pero aquí abajito estaría el bulbo duodenal. El bulbo duodenal también se llama la primera porción del duodeno. Hacia la parte anterior estaría propiamente la parte pediculada. Ahí está el pedículo hepático, compuesto por el epiplo menor, ¿exacto? Y hacia la parte posterior, que obviamente aquí no se nota, pero está la vena cava inferior. Luego entramos al vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, donde hacia la parte anterior va a ser el epiplo menor, pero ahora ya no la parte pediculada, ahora va a ser la parte flácida, en la parte que ya no hay nada, es liso, no hay alguna estructura que pase por ahí. Luego hacia la parte posterior, esta parte de acá, vamos a encontrarnos al peritoneo parital posterior, que básicamente es la región celíaca de Lushka. Alguien por ahí, no me acuerdo quién le tocó mesogastrio, le tocó división del cuadrante y me dijo región celíaca, al epigastrio, y está bien, exactamente eso me había olvidado explicar. El epigastrio también se lo conoce como región celíaca. Región celíaca, ¿por qué? Porque está todo lo que viene a ser el plexo celíaco y también está el tronco celíaco. Todo lo celíaco en mi organismo está en esa parte, por eso se llama región celíaca de igual forma. ¿Alguien sabe qué es un paciente celíaco? ¿Qué? ¿Cuál sabe quién es celíaco? Alguien que está mal del hígado. Similar, no tanto así. Porque plexo decía que en la parte de... ¿En qué cuadrante decía plexo celíaco? No, claro, eso es la parte anatómica, pero alguien sabe a qué se dice celíaco. Un paciente celíaco es esa persona que tiene alergia al trigo, creo que alergia a un ramo, a un grano de maíz. No me acuerdo cuál es, pero eso es un paciente celíaco. ¿Qué? Es el gluten. Exacto, esa cosa, la cebada, alergia a la cebada, es un paciente celíaco. Pero eso es como un término aparte, ¿no? Ya, ok. La parte posterior es la región celíaca como tal. Hacia la parte anterior ya es la flácida. Y hacia la parte superior ya está el lóbulo igual, el lóbulo posterior con el ligamento coronario. Y hacia la parte inferior, donde tendríamos que estar abajo de esto, tendría que estar la cabeza del páncreas, con la curvatura menor. Esos son los límites de la vestíbula de la transcavidad. Ahora pasamos al foramen bursado-mentali. El foramen bursado-mentali es la curvatura menor del estómago, esta pequeñita, esta parte de acá, como ustedes verán, curvatura menor del estómago, y después hacia la parte posterior hay la hoz de la arteria gástrica izquierda y la hoz de la arteria hepática. ¿A qué me refiero con la hoz? Me refiero a que la arteria hepática sale y se va así curvada hacia arriba, eso se denomina una hoz, aquí una hoz y la otra hoz. Eso no la vemos tampoco acá en este corte, ¿no? Pero esos son los límites. Y hacia la parte ahora, la transcavidad de los epiplones propiamente dicho. Ahora sí hacia arriba, que esta parte estaría un poquito más acá. Estaría el hígado, el diafragma obviamente cubierto. Y hacia abajo estaría el mesocolon transverso. Hacia la parte posterior estaría esta parte del complejo duodenopáncreo. Y hacia la derecha va a estar, eso significa, ya ni me acuerdo. Foramen bursado-mentali, claro. Hacia la derecha está el foramen bursado-mentali, hacia la parte izquierda ya están los epiplones, el gastroesplénico y el páncreas esplénico. Esos páncreas. Aquí está páncreas, esplénico, gastroesplénico. Y eso sería ya la transcavidad de los epiplones. Eso netamente es memoria, recordar todos los límites de eso. ¿Esto qué es? La transcavidad de los epiplones. Okay. Ahí está también otro, es lo mismo, ¿no?
las túnicas. Las túnicas de este, pues son tres túnicas. Bueno, son tres túnicas, se dividen. Una túnica muscular que se divide en tres partes. La primera parte, que es esta, la más externa, es longitudinal. Después viene una circular, una oblicua, perdón, la oblicua, y la última, que es circular. Son tres partes, desde longitudinal, oblicua y circular. Son tres túnicas que, como ustedes verán, son netamente músculos, estos órganos. Viene desde la parte peritoneal, peritoneal o peritoneo o serosa, que después viene muscular, mucosa, submucosa y mucosa. Sencillamente así todo. ¿Qué es lo interesante de esto? Básicamente la disposición de las fibras, nada más. Luego vamos a encontrar algo que les había mencionado, la parte de la mucosa. ¿Qué vamos a encontrar en la parte esta? Se los resumí. La fibra muscular, está la serosa, la muscular viene longitudinal, circular y oblicua. Y exacto, muy bien, eso era lo que les había hecho. ¿Alguien se acuerda que era el plexo mientérico de Auerbach? Todos los órganos viscerales o todos los órganos del tubo digestivo van a tener dos plexos, el mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner. ¿Qué son estos plexos? Estos plexos ya verán que son netamente inervación intrínseca de los órganos. ¿Que para qué me sirve? Por ejemplo, el plexo mientérico de Auerbach me sirve, es una anatomía de lo que deben hacer las partes simpáticas y parasimpáticas, y ese se me encarga de la contracción. Básicamente me encarga de qué? Del peristaltismo. De eso se me encarga. Por eso está en la túnica muscular. En todo ese músculo que habíamos visto está entrelazado entre esas cosas. Luego tenemos la túnica submucosa. En la túnica submucosa va a estar un plexo submucoso Meissner. ¿Para qué creen que va a estar en esa túnica submucosa? Para secretar moco, básicamente. No secreta mucus, como se diría. Por eso está en la túnica submucosa, para secretar moco. Se llama plexo submucoso Meissner. Y luego está la mucosa, básicamente. Una de las mucosas tiene estos pliegues. Se lo llama pliegues gástricos, se los denomina. Son pliegues gástricos que van a encontrarse ahí. Algunos más son como surcos, ¿no? Como se darán cuenta, en la curvatura mayor hay muchos más que hacia la parte del fondo gástrico, hacia el nivel de la curvatura menor, ¿no? También en la curvatura mayor cabe recalcar, importante, que las fibras circulares se van engrosando, y es gracias a eso, porque eso es el píloro. El píloro no es nada más que el engrosamiento de las fibras circulares a nivel del alto pilórico. Se achican y se engruesan, formándome un cardio, formando un esfínter pilórico. Esos son como se vería en una endoscopía. Esto es una endoscopía que se realiza a ciertos pacientes si tienen úlceras, tienen gastritis, tienen alguna parasitosis que van a invadir. Así son los pliegues gástricos, ¿no? Como ustedes vean. Eso es algo que habla el Rubier, el destino lo dice, que es la famosa corbata suiza. La corbata suiza no es nada más que el engrosamiento de las fibras longitudinales superficiales del estómago en su curvatura menor. Las fibras longitudinales de la primera capa a nivel de la curvatura menor se van engrosando. ¿Qué es? Y también hay algo más que habla el Rubier, que no habla del TIC. Habla sobre el famoso canalis egestorius, que es el canalis egestorius. El canalis egestorius básicamente viene a ser un conducto formado gracias a esta corbata suiza, que es por donde se forma un conductito bien bonito acá. Se forma, ni siquiera es todo. Por donde ese conductito muy bonito formado es donde va a pasar el alimento. Pasa de acá hasta acá. Básicamente ese es el canalis egestorius. ¿Cómo se llama? Canalis egestorius, que es donde nosotros mayormente en la endoscopía vemos, ¿no? Es plexo solar, ¿no? Todavía no sé. ¿Por qué creen que les coloqué esto? No era porque soy fan de Naruto. Porque el plexo solar básicamente se creía, ¿no? Es que es bien importante, no todo es medicina, no hay que leer las cositas que se inventan por ahí. No me acuerdo, no son profesionales, son unas personas que trabajan, no me acuerdo qué. Pero mencionan que el plexo solar está relacionado al chakra de las personas. Los que han visto Naruto saben que esos chakras se denominan chakras. Creían, o hay personas que trabajan bastante con eso, que hablan sobre el chakra de las personas, y siempre es como que ubican que en esta parte está el chakra de todas las personas, está contenida ahí, se mencionan algunos, ¿no? Por eso les coloqué la imagen, porque saben relacionarlo con eso, ¿no? Pero el plexo solar en nosotros es otra cosa. Ahora, el plexo solar, ¿qué es, no? El plexo solar básicamente es la conexión del ganglio simpático. Ese es el ganglio simpático 7, el ganglio simpático 8, el ganglio simpático 9, ¿no? A nivel torácico, el ganglio simpático de la cadena simpática. El 7, el 8 y el 9 se unen
y van a formarnos un cierto nervio que antes de ser nervio tiene un ganglio que es el ganglio de Lobstein. Ahora ese nervio era el nervio esplánico mayor. Pregunta de examen práctico teórico. ¿De dónde nace o sale el nervio esplánico mayor? Del ganglio simpático 7, del 8 y del 9. Luego tenemos del 10 y del 11 otro más pequeñito, no menos importante, pero más pequeño, que es el nervio esplánico menor. Y tenemos otro pequeño que se llama el nervio esplánico inferior, que sale del 12. Esto se lo volvía, ahí están un poquito más graficado, el diafragma, los pilares del diafragma, tenemos a la aorta abdominal con las arterias renales, como ustedes verán, tenemos las glándulas suprarrenales y tenemos los orificios por donde van a salir estas arterias, ¿no? Son los orificios por donde salen las arterias celíacas, las arterias renales y demás. Y estos amarillitos, ¿qué representan? Sé que no sé cuándo le va a enseñar el doctor, pero yo les enseño antes porque necesito que entiendan. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, inervación es muy sencillo, plexo hepático, pero tienen que saber cómo se forma el plexo hepático. O plexo gástrico, cómo se forma el plexo gástrico. Plexo pampiniforme al lado, ¿no? Tienen que saber cómo se forma el plexo. O sea, antes de eso, no es nada sencillo, ¿no? Es algo. Por ejemplo, esos que yo les estoy nombrando acá, los veo, son ganglios. Ese es el ganglio semilunar o ganglio celíaco, el ganglio renal y los ganglios aórticos. Exactamente, el ganglio renal y los ganglios aórticos. Que esos ganglios van a estar presentes ahí, son estructuras nerviosas y van a estar en contacto con la cadena simpática. Las cadenas simpáticas que van a estar a los lados, ¿no? Esas cadenas simpáticas, esos ganglios, ahora hablando de los ganglios, van a tener conexiones con ciertos nervios que salen de los hiatos diafragmáticos. Habíamos hablado de un nervio que acompañaba a la vena cava inferior. ¿Se acuerda cuál es? El nervio frénico derecho. Exactamente, ¿no? El nervio frénico derecho sabe dar una pequeña ramita, llega y termina ahí en la parte postero-externa de lo que viene a ser el ganglio semilunar. Y después tenemos otro nerviecito, sí, es el vago, el nervio vago, que va a terminar en la parte anteroinferior del ganglio semilunar. Y lo mismo ese otro va a darle otra pequeñita, ¿no? Ahí está como otra. Y después estos ganglios pequeños se anastomosan. Y las cadenas simpáticas también emiten ramos. Como ustedes verán, eso es una fiesta básicamente ahí. Porque se dan cuenta que aquí hay nervios vagos, frénicos, de las cadenas simpáticas, ganglios simpáticos, o sea, hay inervación simpática y hay inervación parasimpática, como ustedes verán, vagos, pero frénico, la simpática y los parasimpáticos ya los nervios, ¿no? Los nervios craneales y demás. Ahí está el esófago lo grafiqué porque son los vagos por donde salen, ¿no? Ahora eso es interesante de igual forma, pregunta de examen, teórico, si es que no es práctico, no sé qué es lo que les avanzará, pero quizás sí les hablo, ¿no? ¿Cómo se forma la formación de ese ganglio semilunar derecho, con todas las anatomías que nosotros vemos? A eso se lo conoce como el asa memorable de Reisberg. En el examen les preguntan, dicen cómo se conforma el asa memorable de Reisberg. En el primer temario creo que lo avanzó, eso es lo que los nervios esplácticos más eso, lo que estás hablando. Pero esto se pregunta en el segundo, sí, esto son preguntas del segundo. ¿Quién dijo eso? Eso? Son preguntas del segundo, no son preguntas del primero. Si es que lo avanzó, vuelvan a repasar, porque esto, fija, en mi año, por ejemplo, esto preguntaron, me preguntaron la asa memorable de Reisberg, y no me acuerdo qué más me preguntaron, pero preguntan en segundo, por si acaso. Si es que lo avanzaron en primero y no lo vuelven a avanzar, repasen ese tema. Y después tenemos la asa de Leibniz-Labattina, que es la otra asa inconstante, no es muy constante esa asa, tenemos la asa memorable de Reisberg. Y luego tenemos diferentes plexos. ¿Esos plexos cómo se forman? Se forman por toda esa anastomosis de nervios. De esos plexos sale el plexo celíaco, sale el plexo renal, sale el plexo frénico, el suprarrenal, el mesentérico superior, el mesentérico inferior, el testicular ovárico y el intermesentérico. Todos esos plexos salen del plexo solar como tal. El plexo celíaco no es lo mismo que el plexo solar. El plexo celíaco, como ustedes verán, sale del plexo solar. El solar es todo esto. Ya el celíaco es una parte de eso. Y ahora tenemos, todavía no termina ahí. Estos filetes van a seguir bajando. Ahí tenemos los orificios, los ganglios semilunares, como ustedes se acordarán, los otros que llegan. Ahí tenemos, ¿no? Las arterias renales, donde van a estar los ganglios renales, los ganglios aórticos, los ganglios semilunares. Estas son las arterias renales, como se acordarán, dan las cadenas simpáticas, dan el ramo al semilunar, al aórtico, al renal. También el otro lo va a dar, ahí está la cadena simpática. Bueno, ahí está la cadena lumbar, ya no es simpática torácica, es simpática lumbar, eso sí. Y ahora estos ganglios van a darse anastomosis, van a darse
ramas entre sí, como ustedes verán. Miren, da una rama, da otra rama, y le dan otra rama. Las 5 lumbares plas le dan otra rama. Cuando se anastomosan de ese filete pequeño que sale con las otras ramas de ahí, van a formar ese pequeñito nervio, que se van a seguir dividiendo. Y ese pequeño nervio se va por la ilíaca interna cuando estemos llegando a la irrigación de las ilíacas, y va a formarme otro ganglio, que esa es otra pregunta de examen. Si no estoy mal, el ganglio de Frick, de ahorita va a salir el nombre de Frankenhauser, ya ni me acuerdo. Ganglio de Lee Frankenhauser, exacto. El ganglio de Lee Frankenhauser. Como ustedes verán, esto ya es lumbar. Y de la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5 ganglios sale el nervio craneopélvico. Y de la rama inferior del plexo intermesentérico, que son gracias a estos dos ganglios, sale esa rama inferior, se anastomosa con el plénico pélvico, sale la rama presacro o nervio presacro. Y ese nervio presacro da otra rama que va a bajar hacia la parte ilíaca interna y se va a formar como nervio hipogástrico. Y ese nervio hipogástrico se anastomosa con ramas de la parte sacra y va todo llegar a esto del ganglio de Lee Frankenhauser. ¿Para qué me sirve este ganglio de Lee Frankenhauser? Esto, por ejemplo, estas fibras parasimpáticas que salen de acá. Eso es importante porque cuando hay nervios de acá y cuando hay cierta lesión en estos nervios, la persona pierde la función de defecar y pierde la función de miccionar. Hay lesiones, esto por ejemplo pasa en personas que tienen problemas automovilísticos, accidentes automovilísticos, que justamente tienen una fractura de pelvis. Fractura de pelvis, lesionan esto y van a perder, aparte de caminar, van a tener muchos más problemas, digamos, no solamente son eso. Y a eso se lo llaman esos nervios, los nervios erectores de Eckhart, se lo denomina. Todo esto es información del Rubier. Más bonito, ahí está la región celíaca de Luschka, ¿no? La región celíaca de Luschka es esa, donde van a estar todo el plexo solar, el plexo celíaco, por ende, y el tronco celíaco. Esa es la división. Hacia nivel posterior va a estar las vértebras T12, el león, el orgullo, el epípelo menor como la parte anterior, la curvatura menor del estómago, a la parte izquierda, esta parte de la curvatura menor, y el páncreas, el complejo duodeno-páncreas a la parte derecha. Ahí está de nuevo la parte de la irrigación, como verán, le hago bastante énfasis, pero aquí vamos a hablar de la irrigación del estómago. La irrigación del estómago está dado sobre todo por dos grandes arterias, o bueno, se lo conoce como dos círculos arteriales. Uno de la círculo arterial de la curvatura menor y círculo arterial de la curvatura mayor. Ahora tenemos que saber quiénes mejor forman los círculos arteriales y de dónde salen estas arterias. La primera sale, por ejemplo, del tronco celíaco, cosa que yo les voy mostrando. Esto es tronco celíaco. Le dije que salían tres ramas. La primera, la gástrica izquierda. A la gástrica izquierda igual la van a encontrar, ya sea que lean Testigo Rubier, la van a encontrar con coronaria estomática, igual se llama. Gástrica izquierda, que para todos es mucho más fácil llamarla así. O coronaria estomática. La coronaria hace la corona estomática de estómago, coronaria estomática. Y luego se anastomosa con otra. Esa es la rama, por ejemplo, la gastroduodenal. Esa gastroduodenal me da una rama baja y esa rama gastroduodenal me va a dar lo que viene a ser, como les decía, rama hepática, va a dar la hepática común, va a dar una hepática propia, que es la que sube acá arriba, y me da una rama gastroduodenal. Y esa rama gastroduodenal va a dar que me da una ramita acá, y esa va a ser la gástrica derecha. Da la hepática propia primero, y ahora sí, da la gástrica derecha. Gástrica derecha, gástrica izquierda, esa es la anastomosis del circuito o círculo arterial de la curvatura menor. Círculo arterial de la curvatura menor. Le van a contar. ¿Quién irriga la curvatura menor? Gástrica izquierda y gástrica derecha. Siempre sepan que la izquierda va por arriba. Izquierda arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hablar ahora de la arteria. Pero vamos a tener esta esplénica. Izquierda y derecha, que me va a dar una pequeña ramita acá. Esta acá. Esa. Habíamos hablado. Tronco celíaco, gástrica izquierda, hepática común, hepática propia, gastroduodenal. Básicamente, hepática, gástrica izquierda y esplénica. Esas son las tres ramas que nacen. La gástrica izquierda se anatomizada como una rama de la gastroduodenal. La esplénica se va así, es una rama del tronco celíaco. Esta arteria del tronco celíaco, que es la arteria esplénica,
va a haber una rama esta pequeñita. A esta ramita se la conoce como gastroepiploica izquierda. Como se acordarán, yo dije de la izquierda, siempre sepan que va de arriba. Esta izquierda viene de arriba viene la gástrica izquierda. Ahora, la de acá bajito, me da igual forma la otra gastrodenal. Esta ya no se llama gastroepiploica izquierda, obviamente, se llama gastroepiploica derecha. Las derechas siempre van abajo y las izquierdas van arriba. Eso siempre acuérdense. La de la curvatura menor es gástrica izquierda, gástrica derecha. Y la de la curvatura mayor es gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha. Esas vienen a hacer la irrigación de las dos curvaturas, ¿no? También tiene otras ramitas, sí tiene otras ramitas. Que la esplénica me da ramas que se llaman gástricas cortas y también ramas esofágicas. Y como en alguna vez yo les dije, hay una arteria que básicamente es el resumen de todas esas, que se llama la cardioesofágico-tuberositaria. ¿Sí? Es una rama que da la esplénica. Cardio-gastroesofágico-tuberositaria, ¿sí? Que me la dan las ramas alcálicas. Ahí está, esa es la irrigación. Gástrica izquierda, gástrica derecha, la gástrica corta, la gastroepiploica izquierda, la gastroepiploica derecha. Ahí están de dónde salen esas arterias. El entre paréntesis que le coloqué ahí es de dónde salen. Las venas es lo mismo. La gástrica derecha y la izquierda se anastomosan y sigue la curvatura. La curvatura menor. La gastroepiploica, o creo que le puse ahí otro nombre. Sí, está bien. Es que también la gastroepiploica, acuérdense que píplon es aumento. Así que lo van a encontrar en otras biografías como gastromentales. La gastroepiploica y gastromental es lo mismo. La gastroepiploica aumental sale de la curvatura mayor y irriga la curvatura mayor. Y las venas. Lo bonito de abdomen es que las venas literalmente reciben todo el mismo nombre de las arterias. Gástrica izquierda, vena gástrica izquierda. Arteria gástrica derecha, vena gástrica derecha. Pero tienen que saber que todas esas ramas drenan directamente a la vena porta. No a la vena inferior, a la vena porta. Y luego está la inervación. La inervación, estudienlo como dice el doctor. Yo incluso también sé que yo le tomo el examen, voy a estudiarle cómo dice el doctor. Porque el Rubier dice una cosa. Básicamente el testite resume en qué. El testite lo resume en que vago izquierdo adelante, cara anterior del estómago, vago derecho atrás. Listo, ahí te mata la inervación. Pero el Rubier te dice algo un poquito distinto, se complica un poquito. Te dice que se forman tres pedículos. Un pedículo cardial, un pedículo de la curvatura menor y un pedículo pilórico, el duodenopilórico. Que básicamente esos pedículos vienen a hacer la anastomosis de los vagos con los frénicos. Nada más. Te lo complica ahí nombrándote tres pedículos. Si es que el examen fuera de Rubier, obviamente tuvieran que nombrar los tres pedículos: pedículo de la curvatura menor, pedículo denopilórico y pedículo cardial. Que básicamente al decir esos pedículos son los vagos, ¿no? Incluso hay otro libro todavía que en el vago derecho, que es hacia la cara posterior del estómago, esta es cara anterior, hacia la cara posterior se va el vago derecho y es como que sale una rama y termina en tres. Eso sí también ha sido pregunta de examen. Se lo conoce como pata de cuervo, se lo conoce. Se lo conoce como pata de cuervo porque llega el vago derecho por atrás y se divide así como si fuera una pata de cuervo, digamos, en tres ramas y termina a nivel de la parte pilórica. Como ahí se lo resume, ¿no? Inervación nervio vago izquierdo me da, esto lo saqué por ejemplo de la Target. Me gustó como lo decía la Target, así que yo me lo saqué de ahí. Que es nervio vago izquierdo, nervio hepatovesicular anterior, nervio gástrico mayor anterior o de la tarjeta anterior. ¿Por qué lo coloco así? Porque varios alumnos habían leído otras bibliografías donde hablan sobre un asesino de la tarjeta. Porque sí, hay un nervio que se llama asesino de la tarjeta, que es la tarjeta posterior. Exactamente. Ahí están los nervios. Ahí están, ¿no? Nervio vago derecho, que es el que se va atrás, me da el nervio hepatovesicular posterior. Y según yo es eso, digamos. Esa es la famosa pata de cuervo, que era el nervio gástrico mayor posterior o asesino de la tarjeta. La rama celíaca para el ganglio semilunar derecho y la rama celíaca para el ganglio semilunar izquierdo. Son las últimas tres ramas que emplazan. Y ahí está, según Rubier, ahí está, no pensé que la iba a según Rubier es pedículo de la curvatura menor, pedículo denopilórico, pedículo subpilórico o gastromental derecho, ¿no? Que básicamente el pedículo de la curvatura menor son ramos gástricos, filetes de la gástrica izquierda y ramos del vago izquierdo anterior y el derecho posterior. El pedículo denopilórico, que son filetes del plexo hepático, que ya saben que es del plexo solar en sí. Y el pedículo subpilórico gastromental derecho con plexo hepático, de igual forma plexo solar. Y eso sería estómago, pero eso me olvido algo. Sí, no, eso es todo. ¿Qué hora es? ¿Hay tiempo? Tenemos todavía, sí.
ya no se va. Pero vamos a avanzar por Zoom porque tengo que avanzar. Su examen va a ser estómago, va a ser duodeno, yeyuno, hilo y colon. Van a ser esas 4 vísceras. Entonces, la siguiente clase. Sí van a tener examen, sí que piensan que no van a tener examen. No sé si el doctor les pasará como clase avanzada o les tomará Zoom o les enviará un video, no sé, pero dijo que el doctor que el otro martes sí va a haber examen, no es que no va a haber examen, aunque no hayan avanzado de día. Pero ¿y si es el doctor que da el examen? Ah, o sea, ¿qué vino quedamos la otra clase? La siguiente clase tiene el examen. No, pero que... Toma